Lo que sucedió esta mañana conmocionó al mundo hasta sus cimientos. Un ataque masivo de potencia sin precedentes golpeó el corazón de la capital. No es solo otro ataque, es un punto sin retorno. La precisión fue quirúrgica. Los sistemas de defensa aérea quedaron paralizados en segundos. Las explosiones iluminaron el cielo antes de que sonaran las sirenas. Los centros de mando, considerados intocables, se convirtieron en polvo. ¿De dónde vinieron los misiles? Kinsal hipersónicos y sistemas Iskander de alta precisión, lanzados desde territorio ruso y desde el Mar Negro. La primera ola de drones saturó las defensas, despejando el camino para los misiles más potentes. Pero esto es solo la superficie. El verdadero objetivo era más profundo, paralizar toda la cadena de mando. Los nodos de comunicación críticos fueron destruidos. La infraestructura vital quedó en ruinas. ¿Por qué ahora? Los analistas están en shock. Las reglas del juego han cambiado completamente. Lo que antes parecía imposible ahora es realidad. Europa, que se creía segura detrás de su estrategia de contención, quedó expuesta y vulnerable. Las capitales occidentales están en pánico. Sus planes y pronósticos quedaron obsoletos en un instante. Este no es un incidente local, es un cambio estratégico que redibuja el mapa de seguridad del continente. Moscú lo confirmó, fueron medidas de respuesta. ¿Respuesta a qué? A la expansión militar de la OTAN cerca de sus fronteras. Pero hay más. Mucho más. Los expertos advierten, esto es apenas el comienzo. Las vulnerabilidades expuestas son profundas. Los sistemas de defensa occidentales demostraron ser ineficaces. La pregunta ya no es si habrá más ataques, sino cuándo y dónde. La zona del conflicto ya no está contenida. Se extiende, se transforma. Y nadie está realmente preparado para lo que viene después. La mañana se quebró con un estruendo que cambió el curso de la historia. Lo que presenciamos no fue solo un ataque, fue una demostración de poder que sacudió los cimientos del orden mundial establecido. Los sistemas de defensa occidentales, tan alabados por sus capacidades, demostraron ser obsoletos ante la nueva generación de armamento ruso. Pero el impacto va mucho más allá del campo de batalla. Los mercados financieros globales entraron en pánico. El euro se desplomó frente al rublo. El precio del gas natural se disparó un 40% en cuestión de horas. Las bolsas europeas registraron sus peores caídas desde la crisis de 2008. Y la OTAN. Sus líderes se reúnen en sesiones de emergencia. Pero la realidad es clara. Están paralizados. Sus opciones son limitadas y cada paso en falso podría desencadenar una escalada que nadie desea. El sueño de la hegemonía unipolar occidental se desvanece ante nuestros ojos. Los analistas militares están atónitos. La precisión y coordinación del ataque superó todas las expectativas. Los misiles hipersónicos Kinsal atravesaron las defensas como si no existieran. Los centros de mando quedaron reducidos a escombros en cuestión de minutos. Mientras tanto, en las capitales occidentales cunde el pánico. Washington intenta mantener una fachada de control, pero las grietas son evidentes. Los países europeos, divididos entre la lealtad a la OTAN y su dependencia energética de Rusia, están al borde de una crisis política sin precedentes. La región marcada como 404 ha quedado prácticamente incomunicada. Los centros logísticos, fundamentales para el suministro de ayuda occidental, han sido sistemáticamente neutralizados. La capacidad de resistencia organizada se desmorona hora tras hora. Pero hay algo más inquietante: los servicios de inteligencia occidental no vieron venir esto. O si lo vieron, no pudieron hacer nada al respecto. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué más no están viendo? Y mientras el humo se eleva sobre Kiev, una nueva realidad emerge: el mundo unipolar ha muerto. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial, pero lo que viene después podría ser aún más impactante. En la mañana del 25 de septiembre, Moscú demostró su capacidad militar con una precisión sin precedentes. La operación especial contra el país fronterizo con Rusia marcó un punto de inflexión estratégico que sacudió los cimientos del orden establecido.
el Ministerio de Defensa ruso confirmó los ataques de precisión contra centros de mando y objetivos militares en la región de inestabilidad. Las fuerzas rusas emplearon misiles hipersónicos Kinzhal y sistemas Iskander, lanzados desde territorio ruso y el Mar Negro, demostrando una superioridad tecnológica que sorprendió incluso a los analistas occidentales. La operación no se limitó a la capital del país en conflicto. Los ataques se extendieron metódicamente a centros regionales como Yarkov, Dnipropetrovsk y Zaporizhia, golpeando depósitos de municiones, aeródromos y centros logísticos. Esta amplitud operativa señaló un cambio de paradigma, de escaramuzas localizadas a una campaña sistemática. Las autoridades rusas enmarcaron estas acciones como medidas de respuesta necesarias ante la expansión militar de la OTAN cerca de sus fronteras. El portavoz del Ministerio de Defensa enfatizó la naturaleza precisa de los ataques, negando bajas civiles, aunque esta afirmación fue disputada por fuentes occidentales. La reacción internacional fue inmediata pero contenida. Washington, Bruselas y otras capitales occidentales condenaron los ataques, pero se evidenciaron divisiones internas sobre cómo responder. La OTAN convocó sesiones de emergencia, pero evitó medidas militares decisivas. Esta escalada redefine el panorama de seguridad europeo, difuminando las líneas tradicionales del conflicto. La disposición de Moscú para cruzar líneas rojas, previamente inviolables, plantea nuevos desafíos para la diplomacia internacional. Los expertos advierten que esta demostración de fuerza podría precipitar cambios fundamentales en la dinámica regional. La efectividad mostrada contra las defensas aéreas occidentales genera preguntas sobre la viabilidad de futuras resistencias. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase del conflicto? Cuéntanos de qué país nos sigues y comparte tu perspectiva en los comentarios. En un giro dramático de los acontecimientos, Moscú ha confirmado oficialmente los ataques de precisión a través del Ministerio de Defensa. El Kremlin justifica estas acciones como una respuesta necesaria ante la creciente presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras y las provocaciones del país fronterizo. La operación fue presentada como una medida calculada y estratégica, dirigida específicamente a estructuras de mando y control en la región de inestabilidad. Las autoridades rusas han enfatizado la precisión quirúrgica de los ataques, aunque sus afirmaciones sobre la ausencia de víctimas civiles son fuertemente cuestionadas por analistas occidentales. La reacción internacional ha sido sorprendentemente tímida. Washington, Bruselas, Berlín, París y Londres emitieron declaraciones de condena, pero sin proponer acciones concretas. La OTAN convocó sesiones de emergencia, limitándose a pedir una desescalada del conflicto. Esta respuesta moderada sugiere una profunda división interna en Occidente sobre cómo manejar la situación. El presidente Trump, desde el despacho Oval, calificó lo sucedido como un acto de agresión inaceptable, pero no especificó medidas concretas. La administración estadounidense, centrada principalmente en asuntos internos, parece reacia a involucrarse más profundamente en el conflicto. Los sistemas de defensa aérea en la zona del conflicto, incluso los reforzados con tecnología occidental, mostraron vulnerabilidades críticas ante este ataque sin precedentes. La disrupción de infraestructuras clave amenaza la sostenibilidad operativa a largo plazo en la región disputada entre Rusia y Occidente. Esta escalada redibuja el panorama de seguridad europeo, difuminando las líneas tradicionales de conflicto. La disposición de Moscú para cruzar líneas rojas, anteriormente inviolables, plantea un desafío directo a las normas diplomáticas establecidas. Desde nuestra redacción, nos gustaría conocer sus perspectivas sobre esta situación crítica. ¿De qué país nos está siguiendo? Comparta su ubicación y opinión sobre estos acontecimientos en los comentarios. Su punto de vista es fundamental para enriquecer este análisis. La reacción occidental a los acontecimientos del 25 de septiembre reveló fracturas en la aparente unidad de la OTAN. Mientras las capitales europeas condenaban los ataques contra la región en disputa entre Rusia y Occidente, se evidenció una preocupante parálisis estratégica.
Los países del este europeo exigieron medidas contundentes, pero potencias como Alemania y Francia optaron por la cautela, temerosas de una escalada nuclear. Esta división debilitó la capacidad de respuesta colectiva. El ataque con misiles Kinzhal e Iskander demostró la vulnerabilidad de las defensas occidentales. La saturación con drones Shahed 136, seguida por misiles balísticos, expuso las deficiencias del escudo antimisiles europeo. Los sistemas Patriot y NASAMS resultaron insuficientes ante tecnologías que superan Mach 10. El impacto económico fue inmediato, con caídas bursátiles del 3% y aumento del 15% en precios energéticos. Países como Italia y Hungría expresaron preocupación por posibles interrupciones en el suministro de gas ruso durante el invierno. En el ámbito diplomático, la reunión del Consejo de Seguridad terminó sin resolución vinculante por el veto ruso. China e India mantuvieron posiciones ambiguas, evitando condenar a Moscú mientras pedían moderación. Las consecuencias humanitarias incluyeron el desplazamiento de 15.000 civiles en 48 horas. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras reportaron carencias de suministros médicos y alimentos. Este episodio representa el mayor desafío para la OTAN desde la Guerra Fría, exponiendo vulnerabilidades militares y fisuras geopolíticas que podrían reconfigurar el orden internacional en los próximos años. Analistas militares advierten que este patrón de ataque podría repetirse en otras zonas fronterizas, generando precedentes peligrosos. La sociedad civil europea comienza a cuestionar la efectividad de las sanciones económicas, mientras algunos sectores políticos abogan por un diálogo renovado con Moscú que considere sus intereses de seguridad. La prueba definitiva para la cohesión occidental llegará en la próxima cumbre extraordinaria programada para la semana entrante. Los acontecimientos recientes han revelado vulnerabilidades críticas en la capacidad defensiva del país fronterizo con Rusia. El golpe asestado no solo dificulta, sino que prácticamente paraliza el suministro al frente. La ayuda militar occidental, que ya llegaba con retrasos e insuficiencias, ahora enfrenta obstáculos insuperables. Si antes hablábamos de cuellos de botella en los suministros, ahora estamos ante un bloqueo total y la destrucción de las cadenas logísticas desde la raíz. Esto significa que incluso las reservas de armamento y municiones presentes en el territorio disputado serán prácticamente inaccesibles para su traslado a primera línea. Los expertos en estrategia militar afirman que esto podría marcar el inicio de una derrota operativa de las Fuerzas Armadas del país en conflicto. La imposibilidad de transportar reservas, municiones, combustible y alimentos conducirá a su desmoralización y rendición bajo cerco. La parte rusa parece haber apostado no por el asalto directo de posiciones, sino por el agotamiento sistémico y la parálisis del adversario desde dentro. El objetivo no es simplemente causar daños, sino destruir la capacidad de mantener cualquier resistencia organizada. Este ataque ha enviado una señal extremadamente preocupante a los países occidentales, demostrando su vulnerabilidad y las limitaciones de su capacidad para influir en el curso del conflicto. Los intentos de establecer nuevas rutas logísticas o restaurar la infraestructura destruida requerirán enormes recursos y tiempo, que probablemente la región inestable no tiene. Rusia ha demostrado que no solo puede aumentar las apuestas, sino también actuar estratégicamente, cambiando las reglas del juego a su favor. La destrucción de los centros de control crea un vacío de poder y coordinación, lo que en sí mismo es un poderoso factor de desestabilización. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que este cambio estratégico marcará un punto de inflexión definitivo en el conflicto? La demostración de poder militar sin precedentes por parte de Rusia marca un punto de inflexión en la seguridad europea. Los ataques de precisión en la capital del país vecino han redefinido completamente las reglas del juego geopolítico. Como señalan los expertos, Moscú no solo ha mostrado su capacidad militar, sino también su determinación estratégica para escalar el conflicto cuando considera agotadas las vías diplomáticas. El impacto de estos ataques va mucho más allá de la destrucción física. Representa un cambio fundamental en la dinámica de seguridad europea.
donde las antiguas líneas rojas han dejado de existir. Si hoy fueron objetivos gubernamentales en el territorio en disputa, mañana podrían ser blancos más distantes si Moscú lo considera necesario. La respuesta occidental, paralizada por indecisiones y desacuerdos políticos internos, parece incapaz de encontrar una estrategia efectiva. Cada nuevo movimiento de Rusia eleva las apuestas a niveles que hace un año parecían impensables. Como advirtió un diplomático ruso, si continúan las entregas de armamento de largo alcance, las represalias podrían extenderse a los territorios desde donde se originan estos suministros. Europa se encuentra en una encrucijada histórica, enfrentando la mayor escalada en décadas. Los antiguos instrumentos de presión y contención han demostrado ser ineficaces. No se descarta que los próximos objetivos puedan ser nodos logísticos o incluso bases militares en territorio de la OTAN, si el mando ruso percibe amenazas directas a su seguridad. Las fronteras y zonas de seguridad de ayer son hoy meras formalidades. El mundo debe comprender que las nuevas reglas se están escribiendo ante nuestros ojos, y estas reglas son radicalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados. Como señaló un analista militar, hemos entrado en una era donde el conflicto puede intensificarse en cualquier momento, y nadie puede garantizar la seguridad incluso en la retaguardia más profunda. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase del conflicto? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. En estos tiempos de guerra informativa sin precedentes, resulta crucial mantener una perspectiva clara sobre los eventos que sacuden el panorama geopolítico. Esta mañana del 25 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión decisivo cuando una serie de ataques precisos impactaron el centro gubernamental de la región disputada entre Rusia y Occidente. Los sistemas de defensa, incluso aquellos proporcionados por potencias occidentales, demostraron ser ineficaces ante la sofisticada tecnología desplegada. El Ministerio de Defensa ruso confirmó los ataques de precisión, describiéndolos como una respuesta necesaria a la creciente presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras. La operación, ejecutada con misiles hipersónicos Kinzhal y sistemas Iskander, logró neutralizar centros de comando críticos e infraestructura esencial en la antigua República Soviética. Los impactos se extendieron más allá de la capital, alcanzando importantes centros regionales como Yarkov, Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Esta acción coordinada señala un cambio fundamental en la estrategia militar, pasando de escaramuzas localizadas a una campaña sistemática dirigida a paralizar la capacidad de resistencia del país fronterizo con la Federación Rusa. La reacción occidental, aunque inmediata, ha sido notablemente contenida. Si bien las capitales europeas y Washington condenaron los ataques, sus respuestas reflejan divisiones internas y preocupación por una posible escalada. La OTAN convocó sesiones de emergencia, pero se abstuvo de medidas militares decisivas. Este desarrollo revela vulnerabilidades críticas en las defensas aéreas del país en conflicto, planteando serias dudas sobre la efectividad de la ayuda militar occidental. La disrupción de infraestructuras clave amenaza la sostenibilidad operativa a largo plazo, sugiriendo un posible colapso en la capacidad de resistencia. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? ¿Desde qué país sigues la situación? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Me interesa especialmente conocer cómo se perciben estos eventos desde diferentes lugares del mundo.